Bueno, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo actúan las fuerzas, qué son las fuerzas, el tipo de fuerzas y los efectos que producen. Vamos a ver tres casos distintos. Bien, vamos a observar lo que ocurre en cada una de las imágenes, ¿vale? En el caso A, tenemos un cuerpo en cada una de ellas que se está moviendo hacia la derecha con una velocidad de 5 metros por segundo y en un determinado momento se actúa sobre él. Bien, en la primera escena, que es la A, se empuja al objeto en la misma dirección y sentido que se mueve, es decir, observamos que tras la acción la velocidad del cuerpo se incrementa. En la escena central se ejerce una acción en la misma dirección que el movimiento, pero en sentido contrario. Tras la acción la velocidad del cuerpo es menor. Y en la tercera escena se ejerce una acción sobre el cuerpo perpendicularmente a la dirección de la velocidad. El resultado es que, aunque el valor de la velocidad permanece inalterado, el cuerpo se ha desviado de su trayectoria inicial, es decir, cambia su dirección. ¿Qué se concluye de aquí? Pues que como resultado de una acción externa se modifica la velocidad del cuerpo. En mecánica las acciones ejercidas se representan por fuerza y las fuerzas representan acciones ejercidas sobre un cuerpo. Bien, entonces las fuerzas representan acciones ejercidas sobre un cuerpo. Luego la fuerza que actúa va a actuar mientras que persista la acción, ¿vale? La fuerza, vamos a ponerla mejor en rojo, la fuerza va a actuar mientras persista la acción. Si la acción cesa, la fuerza desaparece, ¿vale? Vamos a poner esto así. Bien. Las fuerzas son vectores y eso ya lo explicamos en el tema recordatorio de la cinética, que un vector es una magnitud que viene representada no solamente por un valor, sino también necesita o queda falta de información si no se determina su dirección, no se define su dirección, que es la línea de acción, y su sentido, que es el indicado por la punta de la flecha. Bien, vamos a subrayarlo como algo bastante importante. Otra cosa que hay que saber es que la unidad de la fuerza es el newton, ¿vale? En el sistema internacional. En el sistema internacional el newton es la unidad de la fuerza. También lo subrayamos. Y si se quiere determinar la fuerza que actúa sobre un cuerpo, pues se estudia las acciones que ejercen sobre él y se representa cada una de las acciones por una fuerza. Entonces, un poco viendo lo que acabamos de comentar, si aquí en los ejemplos que he puesto anteriormente, si contamos las acciones que se ejercen sobre un cuerpo, pues vienen representadas por fuerzas. Es decir, vectores. Bien, las vamos a representar en otro color. Vale, fijaos que la primera acción, la mano impulsa a la pelota en la misma dirección y sentido que iba. En la segunda acción, y viene representado por esta fuerza, en la misma dirección y sentido que tenía. En el caso segundo, la acción frena la pelota, por eso la fuerza viene representada en la misma dirección, es decir, en la misma alineación, pero sentido contrario.
Y en la tercera acción se ejerce un empuje, una fuerza perpendicularmente a la dirección y sentido que llevaba la velocidad, ¿vale? Si esta era la velocidad, la fuerza viene perpendicularmente. Es decir, que una fuerza puede modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Otro efecto que las fuerzas pueden provocar al ser aplicadas sobre los cuerpos es producir deformaciones, ¿vale? El ejemplo más claro es el estiramiento de un muelle sometido a una fuerza. Un muelle, como el que está aquí pintado, se estira, es decir, se deforma cuando está sometido a la acción de una fuerza. Esa deformación es justamente, en este caso, lo que elonga o lo que estira el muelle con respecto a su posición de equilibrio, que es cuando no está actuando ninguna fuerza sobre él. Bien, hay cuerpos que no se deforman bajo la acción de una fuerza. Si la fuerza es lo suficientemente grande, lo que ocurre es que se rompen o se fracturan. Estos son los cuerpos rígidos, por ejemplo, una piedra. Los cuerpos que se deforman al aplicarles una fuerza, pero que no recuperan su forma inicial y permanecen deformados una vez que la fuerza deja de actuar, reciben el nombre de cuerpos plásticos. Pues, por ejemplo, la plastilina es un ejemplo bastante ilustrado de esto. Por último, los cuerpos que se deforman cuando sobre ellos actúa una fuerza, pero que recuperan su forma cuando la fuerza deja de actuar, reciben el nombre de cuerpos elásticos. Por ejemplo, un muelle. Aprovechando que el muelle se deforma cuando es sometido a la acción de una fuerza, pues este puede ser utilizado para medir fuerzas. Por lo tanto, gracias a Robert Hooke, descubrió que las deformaciones producidas en un muelle son directamente proporcionales a la fuerza a la que es sometido. Es decir, es también conocida como la ley de Hooke. Esto significa que si un muelle se alarga X centímetros, cuando se somete a la acción de una fuerza, se alargará el doble, 2x, si se somete al doble de la fuerza. Esto se puede observar en este dibujo. En el primer caso, en el caso 1, pues aplicamos una fuerza F y el muelle se deforma X centímetros. Sin embargo, si aplicamos el doble de la fuerza, el muelle se deforma 2 veces X, con lo cual la deformación y la fuerza son directamente proporcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una magnitud aumenta, la otra también lo hace. Los dinamómetros son instrumentos usados para medir fuerzas que están basados en la ley de Hooke. Contienen en su interior un muelle que se deforma al ser sometido a la acción de una fuerza. En la escala graduada podemos medir el valor de la fuerza aplicada. Fijaos que el dinamómetro tiene un cuerpo metálico, ¿vale? Vamos a ampliarlo, en el que en el interior tiene un muelle, ¿vale? En este gancho de aquí es donde colocamos o hacemos la fuerza y el muelle se va a deformar una cantidad que es directamente proporcional a la fuerza que se aplique. Con esta escala graduada, pues nos va a indicar los newtons que se ejercen al tirar del muelle hacia abajo. Bien, los cuerpos elásticos pueden recuperar, como hemos comentado, su forma original después de ser sometidos a la acción de una fuerza. Pero claro, todo tiene un límite. Si aplicamos una fuerza demasiado grande, la deformación pasa a ser ya permanente. Es como cuando estiras un muelle con una fuerza grande. Hemos sobrepasado el límite de elasticidad del material y el muelle queda como deformado y ya no puede volver a recuperar su forma inicial. Entonces, por así decirlo, la dureza de un muelle, por decirlo de alguna manera, se mide con una constante que se llama constante elástica. Bien, es como una especie de dureza del muelle. Las unidades en el sistema internacional de esta constante son newton
partido por metro. Así, por ejemplo, un muelle con una constante elástica de 35 newton por metro significa que si se aplica una fuerza de 35 newton, el muelle se estiraría 1 metro. Un muelle con una constante elástica de unos 200 newton por metro es un muelle como más duro, ya que para estirar lo mismo, es decir, 1 metro, es necesario aplicar 100 newton. Como ya vimos al principio del curso, las unidades pueden relacionarse, dos magnitudes que se relacionan directamente proporcional, como es el caso de la fuerza y de la deformación, siguen la siguiente ecuación matemática, es decir, la fuerza como magnitud, una de las magnitudes que se relaciona directamente con x, es directamente proporcional, es decir, que multiplicada por una constante, digamos, sigue la ecuación de una línea recta. Bien, pues esta constante es la ley de Hooke. Siendo, digamos, x, más bien vamos a poner incremento de x. Acordaos que incremento significaba, en este caso, una diferencia de posiciones. En este caso es la deformación. Si en el muelle inicial nosotros llamamos x2 a la posición del muelle, a la longitud del muelle deformado, y x1 la longitud del muelle sin deformar, pues nuestra deformación será x2 menos x1. Bien, pues esta de aquí es la ley de Hooke. Bien, podemos utilizar o ir a esta dirección en P colorado, en la que podéis comprobar la ley de Hooke. Vamos a verla. Bien, si metéis en el navegador esa ley, o sea, ese link, y le damos a introducción, nos aparece la siguiente pantalla. Bien, vamos a clicar la fuerza aplicada, el desplazamiento, la posición de equilibrio y los valores. Fijaos, aquí a la izquierda tenemos para definir cuál es la constante elástica del muelle. Si lo movemos, la dureza de la que hablábamos antes se puede modificar. Bien, vamos a dejarla pues aquí mismo, en 200 como estaba. Bien, si nosotros aplicamos una fuerza, por ejemplo, de 20 newton, se deforma, fijáis, 0,1 metros, ¿vale? Si aplicamos el doble, ¿cuánto creéis que se va a deformar? Está claro que es 0,2, ¿verdad? Vamos a verlo. Vamos a llegar a 40 y efectivamente la deformación es el doble. Si aplicamos el triple, es decir, 60 newton, la deformación también será el triple. ¿Con esto a qué llegamos? Pues que en un muelle la fuerza es directamente proporcional a la deformación y depende de la constante. Bien, fijaos que si lo dejamos aquí, podríamos calcular nosotros, ¿verdad?, la fuerza que tendríamos que hacer para deformar a un muelle 0,3 y una constante de 200 newton. Esto al multiplicarlo nos va a dar 60 newton, que justamente es lo que indica esta fuerza, ¿vale?